Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Agárrense fuerte, porque lo que tengo que contarles hoy va a 1000 por hora. ¿Están listos para la adrenalina, el glamour y, por supuesto, la chispa de una de las estrellas más rutilantes del momento? Hablamos de Demet Özdemir, sí, nuestra adorada Demet, pero no la de las series románticas. Esta vez, la hemos pillado en un escenario completamente diferente. El Qatar Grand Prix, el rugido de los motores y el asfalto hirviendo. La pregunta del millón es, ¿qué hacía Demet Özdemir, la reina de la pantalla turca, inmersa en el frenesí de la Fórmula 1 y, aún más importante, de la mano de Based Istanbul? La verdad es que, desde que Based Istanbul lanzó el teaser de esta serie de fotos bajo el enigmático título Caught in Motion, las redes han estado al rojo vivo, con trending topics que no paran de subir. No es para menos, porque lo que vemos es mucho más que una simple sesión de fotos, es una declaración de intenciones. El escenario no podía ser más electrizante, el Lusail International Circuit. Piensen en ello por un momento. El olor a gasolina de alto octanaje, el grito ensordecedor de los motores que te eriza la piel, la sensación de que cada milisegundo cuenta. Es el epítome del ahora o nunca, donde hasta capturar una instantánea parece ser una carrera contra el tiempo. Es en este torbellino de velocidad y decisiones de vida o muerte donde Based Istanbul ha decidido colocar a nuestra Demet. Y el look. Madre mía, el look. Olvídense de los vestidos de gala o los outfits boho chic. Aquí hablamos de la fusión perfecta entre la alta costura y la estética racing. Demet aparece ataviada en una chaqueta de carreras espectacular, diseñada a medida por su Edmod Select, en esos colores que gritan poder. Negro y un rojo vibrante, tan intenso como la velocidad de un bólido. Combina esta pieza statement con unos pantalones de cuero de Balenciaga a través de Balmain que, solo con verlos, te transmiten esa energía indomable. Los pies, por supuesto, vestidos con la elegancia sport y futurista de Prada. No es solo ropa, es una armadura de la moda, perfectamente estudiada para integrarse en la paddock y el pit lane, donde la acción es pura y cruda. Lo fascinante de esta serie fotográfica es cómo Based Istanbul ha logrado visualizar temas tan abstractos como la energía capturada al instante, la velocidad o el reaccionar por instinto. Las fotos no son posados rígidos, son destellos. Se ve a Demet al borde de la pista, casi sintiendo el rebufo de los monoplazas, con una expresión que mezcla asombro, concentración y esa chispa de estar perdida en el movimiento. Es como si ella misma formara parte de la maquinaria de la carrera, una pieza clave en ese ballet de la alta velocidad. Se rumorea en los círculos de la moda que la producción fue una locura, con un equipo de styling, maquillaje y peluquería trabajando a la velocidad de la luz para capturar esa sensación de espontaneidad en un entorno tan técnico y controlado. Hay un tuit anónimo que ha generado miles de likes que decía algo así como: Demet en el GP de Qatar no es solo una actriz, es la metáfora de la vida, donde tienes que tomar decisiones en décimas de segundo y no hay vuelta atrás. Pura adrenalina visual. Y es que esta colaboración va más allá de lo comercial. Al insinuar Based Istanbul que hay más por venir, se abre la puerta a una colaboración de series, un viaje visual donde Demet no es solo la modelo, sino la encarnación de la potencia, la precisión y la belleza en movimiento. ¿Será que Demet está buscando redefinir su imagen y dar un salto más internacional, asociándose a la élite del deporte y la moda global? ¿Es este el primer paso para verla en la alfombra roja de eventos aún más grandes y lejos de las cámaras turcas? Sin duda, esta serie fotográfica la eleva a la categoría de icono de estilo global con una audacia que pocos se atreven a mostrar. Es un jaque mate estratégico en el tablero de la fama, y Demet Özdemir, con su chaqueta racing y su mirada penetrante, acaba de cruzar la meta en primer lugar. Estén atentos, porque con Demet y Based Istanbul, la bandera a cuadros es solo el principio. Porque lo que viene ahora es, sencillamente, dinamita pura.
A medida que avanzamos entre las luces del paddock y el eco metálico de los garajes, la narrativa de Caught in Motion empieza a transformarse en algo casi cinematográfico. Es como si cada fotografía fuese un fotograma de una película que aún no se ha estrenado, una historia que se está escribiendo a la velocidad del sonido. Y en el centro, siempre ella. Demet, con esa presencia magnética que detiene el tiempo incluso en el lugar donde el tiempo vale más que el oro. Lo realmente fascinante es cómo este proyecto consigue que el espectador sienta la tensión exacta de un pit stop, ese momento en el que todo vibra, en el que cada gesto define la carrera. Demet no posa, reacciona. No interpreta, vive. Hay una imagen especialmente comentada donde aparece frente a un monoplaza envuelto en humo caliente, con el cabello ligeramente despeinado por el viento del circuito, mirada fija en algo que no vemos. Esa mirada se ha convertido en símbolo de la campaña, un recordatorio de que, incluso en medio del caos, existe una claridad feroz que impulsa hacia adelante. Los rumores dicen que parte de la sesión se realizó entre tandas reales, cronometradas casi al segundo para no interferir con el flujo del Gran Premio. Eso explicaría la intensidad palpable en cada toma, esa dimensión casi documental que hace que las fotos parezcan robadas de un backstage secreto de la Fórmula 1. Muchos fotógrafos han destacado la valentía de Based Istanbul al apostar por un estilo tan visceral, tan alejado de la perfección quirúrgica de las editoriales tradicionales. Aquí lo imperfecto es bello, lo espontáneo, sublime. Y si hablamos de belleza, la química entre Demet y el entorno es algo que no se puede fabricar. Su figura, envuelta en cuero y color, contrasta con la geometría agresiva de los coches, creando un duelo visual que te obliga a mirar dos veces. Es como si la moda y la ingeniería se desafiaran mutuamente a ver quién genera más emoción. Y aún así, la presencia de Demet lo eclipsa todo, con una naturalidad que solo poseen quienes entienden la cámara como una extensión de sí mismos. Lo mejor, y lo más intrigante, es que esto no termina aquí. Las fuentes cercanas a la producción aseguran que esta serie es solo el prólogo de un proyecto mayor, una especie de viaje conceptual que explorará distintos escenarios donde la velocidad, la intuición y la energía sean los protagonistas. Si Caught in Motion es el disparo de salida, lo que viene promete ser una carrera épica hacia una nueva era para Demet. Una era en la que su imagen no solo se reinventa, sino que se expande más allá de las fronteras conocidas. Así que, preparados o no, el semáforo está en verde. Y Demet Özdemir ya ha pisado el acelerador. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.